resultado del pecado en nuestras vidas. Hoy vamos a ubicarnos en el capítulo 6 de Romanos. Romanos capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 13. Quiero decirles, como siempre lo digo, cuando estudiamos un tema que ha sido revelado por el Espíritu Santo al siervo de Dios, yo lo llamo politeólogo. Son temas que son muy dicientes en nuestra vida personal y en la vida que manejamos a diario, aún después que hemos conocido a Cristo. Y este tema es precisamente para nosotros hoy, mis hermanos, un tema que tiene que ver con nuestra vida espiritual y nuestra relación con el pecado al día de hoy. Quiero decir que al día de hoy, con la experiencia y el tiempo que usted lleva caminando con Cristo, al día de hoy, ¿qué relación tiene usted con el pecado? Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Recuerden ustedes el versículo cuando nos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero este versículo 1 nos está diciendo aquí, hermanos, entonces que ¿seguiremos pecando para que la gracia sea más grande? Es una pregunta retórica que lo confronta a usted con su propio yo. Inmediatamente entramos en el terreno de la autocalificación o autoexamen. Seguiremos, quiere decir entonces que hay una práctica en nuestra vida la cual es importante examinar, y esto tiene que ver con el pecado deliberado, queridos. Por esa razón, el apóstol Pablo nos está diciendo, entonces, ¿qué? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Todos sabemos que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Todo aquel pecado del cual nosotros nos arrepintamos y lo llevemos a Cristo y sinceramente lo coloquemos en manos de Dios y coloquemos nuestra vida en manos de Dios para no seguir pecando, es perdonado. Pero también tenemos en cuenta que seguir pecando no es factible para el que ha conocido a Cristo y de manera literal se ha bautizado. Dice el 2, seguiremos relacionado con el 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, o sea, en otras palabras, los que hemos sido bautizados, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? O sea, en otras palabras, ¿cómo podemos seguir practicando el pecado? De ninguna manera. No es factible. No está en la mente de Dios. Porque el Dios que murió en la cruz para poder perdonar mis pecados, para poder ajustar su gracia sobre mí, lo ha hecho una sola vez, ha muerto una sola vez,
Y el mismo apóstol Pablo nos dice que Dios no puede seguir siendo crucificado en la cruz una vez tras otra, porque ya hemos muerto al pecado. La gracia del Señor ha abundado lo suficiente para que nosotros podamos tener una vida nueva. Y sí es cierto que la frase que dice aquí, ¿cómo podemos seguir viviendo en Él? No podemos seguir viviendo en el pecado. Por eso les decía, mis queridos, que deliberados. Lastimosamente, hay siervos, y voy a decirlo claramente, no voy a decir en general, sino los que estamos aquí. Gracias a Dios no habemos neófitos en la palabra, sino que somos lo suficientemente maduros para que nosotros podamos entender, comprender y analizar temas como este. Mis hermanos, no podemos seguir viviendo en el pecado. No podemos seguir compartiendo con él. El pecado es enemigo de Dios. El pecado causó la muerte de Dios. Por lo tanto, es totalmente aborrecible. No es factible que nosotros todavía estemos compartiendo personalmente, interiormente con el pecado, no con el pecador. Ojo con esto. Porque el mismo apóstol Pablo nos dijo que entonces tendríamos que ser quitados de este mundo. Si no pudiésemos compartir con las prostitutas, los pecadores, los borrachos, porque todo lo que hay a nuestro alrededor es eso. Pero una cosa muy diferente es que vivamos entre el pecado a que nosotros compartamos, acariciamos y vivamos personalmente, interiormente con él. El 3, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos a una vida nueva. Yo recuerdo, hoy no está con nosotros Mandis. Una vez tuvo una campaña aquí en Jardín del Edén y me causó mucha gracia, pero una gracia santa. Me gustó mucho eso del hermano Mandis. Contó su historia de que él, voy a cortarla, lo llamaron a bautizarse y él llegó a la campaña y él aceptó a Cristo y se bautizó. Pero de pronto, un hermano, él estaba por allá tomándose unas frías, unas cervecitas, y llega un hermano y lo ve y le dice: hermano Mandis, ¿qué está haciendo? Y dice él: estoy celebrando mi bautismo. Me causó gracia esa parte. Lo cuento aquí con nombre propio porque él lo contó en plena audición de campaña delante de un público bastante grande. Y me causó gracia como lo dice él: no, estoy celebrando mi bautismo. La manera en que él en su vida de pecado venía, y cuando en el mundo, en los católicos, bautizan a sus hijos o se bautiza una persona, van y arman una parranda grande en sus casas, y él pensó que era casi lo mismo, pero comenzó a aprender de allí en adelante y luego se dio cuenta que eso no estaba bien. ¿Por qué? Porque había sido llamado a una vida nueva, a una vida
donde ya no debemos tener ninguna relación con el pecado. Mis hermanos, cuando cuento esta ilustración es para preguntarle a cada uno de ustedes, ¿todavía están celebrando su bautismo? Es decir, ¿todavía están celebrando el pecado? Esto es importante porque a nosotros, mis queridos, somos un grupo, como les decía, no de neófitos, sino de personas que estudiamos a diario la Biblia. Estudiamos y cada uno de ustedes está en las capacidades de sacar temas interesantes de la palabra de Dios. Pero cuando llegamos hasta aquí nos damos cuenta, estamos siendo consecuentes con el conocimiento y la vida que Dios ha puesto delante de nosotros. Hay un versículo que nos habla diciendo que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero también, girando la ruleta, nos damos cuenta de que tener un conocimiento y no vivir a la altura de él, también nos es pecado. Queridos, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Por lo tanto, nosotros estamos en esa unión con Cristo y la palabra de Dios nos habla de que el cielo no tiene ninguna relación con el pecado, que la luz no tiene ninguna relación con las tinieblas. Por lo tanto, estamos siendo llamados a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El mismo Jesús mostró y nos dijo a través de su vida y en su palabra, nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Noten ustedes que él también fue el que dijo que yo guardo el mandamiento de mi Padre. Es Dios el dueño de la ley y se sujetaba a ella por amor de cada uno de nosotros. Es su carácter, es su vida representada en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si hemos sido llamados a una vida nueva, si hemos sido sepultados, ¿a qué hemos sido sepultados? Al pecado. El agua significa el sepulcro, la muerte, al pecado. Y somos allí participantes de la muerte de Cristo. Pero la palabra de Dios también nos dice que si hemos sido participantes de la muerte de Cristo, también seremos participantes de su resurrección. Hay una representación allí de nuestras vidas, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Allí en esas aguas del bautismo crucificamos nuestro yo, ese yo antiguo, el viejo hombre. No podemos decir que crucificamos la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, queda atada, queda condenada una vez que nos bautizamos. Pero el yo antiguo, ese viejo hombre, queda crucificado y nosotros nacemos a una vida nueva. Por eso lo dice así, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos, tenemos la fe, que también viviremos con él. Y eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva, una vida nueva en Cristo Jesús.
Nosotros nos estamos preparando aquí para vivir una vida nueva por toda la eternidad con Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros no queremos ir al cielo? ¿Cuántos de nosotros no queremos vivir con Cristo para siempre? Todos estamos en esa tarea, ¿verdad? Todos tenemos esa esperanza, todos tenemos ese vivir, ese creer, hacemos lo que hacemos, dedicamos tiempo. ¿Por qué? Porque creemos que viviremos con Él, mis hermanos. Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, yo no necesito más nada. Yo lo único que necesito es la presencia de Dios en mi vida. Si Dios está en mi vida, ¿qué más necesito? Si Él me ha dicho que Él es la vida y con Él serán añadidas todas las demás cosas. Así que sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cristo murió y murió una sola vez por el pecado de todos nosotros y ha resucitado, nos ha librado del pecado. Con la resurrección de Cristo nos da a nosotros la garantía de que nosotros, si vamos a dormir, si vamos a Cristo, pues tenemos la seguridad, la fe de que también Él nos levantará de entre los muertos. Y esto no es poder de nosotros, es poder de Dios para todo aquel que cree. Por lo tanto, mis queridos, ¿qué relación tenemos nosotros con el pecado hasta el día de hoy? Noten que decir, ya somos perfectos. Su servidor no está diciendo que ya sea perfecto. Pero en el amor de Dios, en lo que Dios nos ha dado hasta aquí, caminamos con Dios y vamos buscando el camino de la perfección. Por lo tanto, lo que usted era antes, ya hoy no lo es. ¿Por qué? Porque decidió entregar su vida a Cristo y caminar con Cristo y abandonar el pecado. Yo no le estoy diciendo a usted de ninguna manera que usted no va a tener sus tropiezos, pero tropiezos no quiere decir que queda caído. Usted se levanta en el nombre de Cristo Jesús y sigue adelante, sigue con la carrera para llegar a esa gran meta que nos ha propuesto el plan del cielo a través de nuestro Creador. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Si nosotros hemos muerto con Cristo, pues también participemos de esto, muertos al pecado para siempre. Si en alguno de nosotros todavía hay esa tendencia al pecado, esa tendencia repetitiva, mi hermano, algo está pasando. Analicemos bien nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo no sé, saque usted una cuenta, usted personalmente, si hasta aquí, hasta este momento, usted no ha logrado superar un pecado, algo está pasando. Algo espiritual está pasando que tiene que ver directamente con usted, no con Dios. Porque Dios ya dio todas las herramientas para que nosotros podamos salir vencedor. Y de hecho, la palabra de Dios también nos dice en 1 Corintios 10:13, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevar. De hecho, entonces,
Quiere decir que si ya Dios dio todas las herramientas, nosotros tenemos que usarlas. El problema es que las herramientas estén allí y nosotros no las tomemos para erradicar la maleza que hay en nuestro corazón. Ya eso es otra cosa. Ya es algo muy personal a lo que te estás aferrando, porque Dios te ha puesto todo para que tú puedas superarte cada día. Cuando yo les digo que la naturaleza pecaminosa no queda muerta allí inmediatamente, es precisamente esto. Allí hay cosas que dejar en la cruz, y aunque la naturaleza pecaminosa sigue viviendo con nosotros, ella debe ir muriendo poco a poco. ¿Cuándo va a ser erradicada totalmente? Cuando Cristo regrese. La persona que vaya a dormir, usted no sabe si va a ir a dormir, pero si en caso tal, usted va a dormir con Cristo Jesús, libre de pecado. Porque antes de nosotros ir a dormir, tenemos que estar completamente a paz y salvo con nuestro Dios. No puede haber por ahí pecados acariciados ni pecados escondidos. Tenemos que tener a cero nuestra cuenta. Y esto es algo totalmente de nosotros, algo de nosotros, personal. Es nuestra decisión de hacer esto, porque ya las garantías están dadas. Ahora, el que esté vivo también tiene su parte. Al momento de la venida de Jesús también tiene que estar totalmente libre del pecado. ¿Cuándo va a ser eliminada la naturaleza pecaminosa? En ocasión de la venida del Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos levantados. Y al ser levantados en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Los que hayan ido a dormir se levantarán ya transformados, no con naturaleza pecaminosa, sino con una naturaleza ya divina, con una naturaleza recreada, la misma que Dios dio cuando nos hizo allá en el jardín del Edén. Y los vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos los que estemos vivos, seremos transformados ya de la naturaleza pecaminosa, pero libres del pecado, mis queridos. ¿Cuándo nosotros debemos estar libres del pecado? Hoy, ahora, no cuando Cristo venga. Ojo con esto. No cuando Cristo venga. Nuestra libertad del pecado total debe ser cuando, ahora, ya mismo, en el momento que estamos hablando esto. Si usted tiene algo por allí guardado, mi querido, arrodíllese y pídale perdón a Dios y póngase a cuentas con Él. Con esto yo no le estoy diciendo que usted no va a tropezar mañana o pasado. No. Y realmente eso no me interesa. Lo que me interesa ahorita mismo es que usted y yo estemos en este mismo momento a cuentas, a paz con Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús nuestro Señor. Los que recuerdan cuando íbamos a tener campañas y se bautizaba uno, se bautizaban dos, se bautizaban 10, se bautizaban 15, y con alegría manifestábamos por el chat todo lo que Dios hacía en nuestras vidas y en la vida de esas personas. Y al último había una frase que decía: vamos por más. Al final alguien comentó que eso era como presunción, que eso era como pam, 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 bueno, y bajaron allí la guardia en esa parte. Vamos por más, se acabó. Yo creo que no se ha acabado el vamos por más. Mis queridos, que debemos ir por más.
entonces nuestra vida tendrá sentido. Pero si dejamos allí quieta la cuestión, quiere decir que estoy en reposo. Ya no hay necesidad de esto o de aquello. Estamos hablando de la salvación de las almas. Y cuando yo no me ocupo de la salvación de las almas, mi querido, estoy en grave peligro soy yo, porque yo siempre lo he dicho y es así, ustedes lo saben, que cuando yo estoy salvando a otro, me estoy salvando a mí mismo. Lo que yo puedo hacer por otros es lo que estoy haciendo por mí mismo. Dicho de una manera figurativa, porque yo nada puedo hacer por mí, sino solamente Cristo. Pero esto me ayuda a mantenerme en Cristo. Traer a otros a Cristo me ayuda a mí a mantenerme en Cristo. Entonces, como le he contado en esta semana, el sufrimiento, porque yo a veces le pregunto a Reinaldo, ¿cómo estás? Y él dice mal. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no se quiere entregar a Cristo. Bueno, vivimos eso, ¿verdad? Pero la oración, preocupados porque otras personas lleguen a los pies de Cristo. No cuántos, sino los que han de ocupar las mansiones celestiales, Señor. Tráelos, Padre Santo. Es importante que nosotros también permitamos que Dios obre en nuestras vidas, para que de esa manera otros también se vean beneficiados. Así que el hecho, mis queridos, de que usted diga en su vida, vamos por más, quiere decir de que estamos en la tarea y de que no desistiremos en ella hasta que tengamos nuestro último aliento o hasta que Dios venga. Una de dos. Y esto nos ayuda a mantenernos lejos del pecado. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Aquí no nos podemos echar mentira entre nosotros. Y no voy a sacar a las mujeres. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido malos deseos? ¿O cuántos de nosotros no hemos pensado? No estoy hablando de hace años, de ahora, de ayer, de antes de ayer, de esta semana que pasó. No hemos tenido malos deseos. Vea, solamente usted y Dios lo sabe, yo no. Pero hacemos aquí algo general, no para condenar, sino para estar alertas. Noten ustedes que cuando venimos al pie de la cruz, es como si estuviéramos viniendo delante de la ley. La ley a nosotros nos muestra nuestra condición espiritual y nos dice, estás fallando aquí, condúcete a Cristo para yo no tener que condenarte, porque la condenación de la ley es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, la ley nos muestra en dónde estamos fallando. Y aquí es donde está una de las soluciones, donde nosotros cuando venimos a Cristo, también allí tenemos la oportunidad de que Dios nos muestre, Dios nos limpie, Dios nos ayude a seguir adelante, una mente nueva. ¿Sabe? Aunque tenemos una naturaleza pecaminosa, el pecado se genera es en la mente, en el pensamiento, en el corazón. Mis queridos, y esto lo lleva a los malos deseos, los lleva al cuerpo. Y el apóstol Pablo también habla de esto, pero ahora no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Que lo lleva a los miembros. Por lo tanto, mire, dice aquí el versículo 13, tampoco ustedes presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Mis queridos, miren ustedes la invitación de Dios para nosotros. Presentar nuestros miembros
Adiós, adiós. Aquí, entre adultos, les quiero decir que al otro día estábamos en una conversación con el pastor y alguien se atrevió a hacer una pregunta que pocos hacen, pero se atrevió a hacer ahí entre confianza entre nosotros, y la hago yo y entre ustedes, porque también estamos entre confianza, entre personas maduras. Alguien preguntó: pastor, en un sábado que se toma la Santa Cena, ¿es pecado hacer el amor con la esposa? El pastor respondió: no, no es pecado, porque el mismo que presentó el matrimonio, presentó el sexo, presentó la unión, los unió, fue el mismo que presentó la santificación y la bendición del día sábado. Por lo tanto, no es pecado. Bueno, bien. Miren ustedes aquí que nos está diciendo: presentemos nuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, o sea, como resucitados del pecado. Estábamos muertos en el pecado, pero ahora hemos resucitado a una vida nueva y debemos ser instrumentos de justicia. Nuestros miembros deben ser instrumentos de justicia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cada uno de los que estamos aquí ya no estamos bajo la condenación de la ley. Ojo con esto. No es que la ley se haya acabado ni que ya no tenga vigencia. Eso lo predican otras personas. Nosotros no. Para nosotros la ley siempre estará vigente. Pero ya no estamos bajo la condenación de la ley. ¿Por qué razón? Porque ya no estamos practicando el pecado. Ahora nosotros, la ley no está sobre nosotros. Ahora la ley camina con nosotros, que es muy diferente. Y en eso, en ese caminar que camina con nosotros, a favor de nosotros, cuando no practicamos el pecado, entonces caminamos bajo la gracia que el Señor nos ha regalado. Tú y yo, mis queridos, hemos sido llamados a ser beneficiarios eternos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si hay algo en nuestra vida que todavía nos condene, mi hermano, vuélvete a Cristo, revísate y sigamos caminando con Él, para que por medio de Él nosotros podamos obtener el gran premio que ha preparado para todos aquellos que le aman. El Señor te bendiga.